Empieza. Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras. Vamos a exponer nuestro tema, presión hidrostática. Somos el grupo 9. Los integrantes son Hualpa Carcausto Andrea, Quispe Turpo Carmen, Tapia Cutire Candy, Torres Pérez Shirley. A continuación doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes, doctor. Yo soy Andrea Hualpa y voy a hacer la introducción. Todas las presiones representan una medición de la energía potencial por unidad de volumen en un fluido. La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. En un fluido en reposo, la única presión existente es la presión hidrostática, en una presión hidrodinámica adicional relacionada con la velocidad del fluido. La siguiente diapositiva. Vamos a estudiar los siguientes objetivos. Es estudiar los líquidos en reposo. Generalmente en varios de sus principios también se aplica a los gases. El término de fluido se aplica a los líquidos y gas es porque ambos tienen propiedades comunes. No obstante, conviene recordar que es un gas y puede comprimirse con facilidad, mientras un líquido es prácticamente incomprensible. La presión que se somete en un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna del líquido que tiene sobre él, partiendo de que todos los puntos sobre el fluido se encuentran en equilibrio. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad y a la gravedad. La ecuación para calcular la presión hidrostática en equilibrio es: presión es igual a RGH. La siguiente diapositiva. Insuficiencia renal aguda y crónica. El trastorno parcial o completo de la función renal. Incapacidad para excretar los productos metabólicos, residuales y el agua, apareciendo trastorno funcional en los órganos y sistemas. Aquí La tenemos... siguiente diapositiva. Candy, la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la perfusión sanguínea adecuada, la integridad de la parénquima renal, permeabilidad de las vías excretoras. Continúas, Andrea. No, yo soy hasta las 6 nomás. Mi nombre es Carmen Quispe Turpo, voy a hablar sobre el prerrenal. Si lo que falta es la perfusión renal, en cuanto a la parenquimatosa renal intrarrenal, si la alteración se produce en las estructuras renales, obstructiva o postrenal, ahí es si el flujo urinario está obstruido. La siguiente diapositiva, por favor. Etiología y clasificación. Ahí hablamos de la ira prerrenal, la ira intrarrenal, que ya hablé anteriormente, y la ira prorrenal. La siguiente diapositiva, por favor. Hablamos en la prerrenal, la hipovolemia. Son pérdidas extrarrenales, como son vómitos, drenaje, diarrea, hemorragias, quemaduras, deshidratación, pérdidas renales y secuestro de líquidos en el tercer espacio. La siguiente diapositiva. Ahí tenemos también alteraciones, respuestas de autorreguladores renal. Ahí tenemos inhibidores de las prostaglandinas, como son antiinflamatorios, no esteroideos, AINES, inhibidores de las enzimas, convertidora de la angiotensina. La siguiente diapositiva. Vasodilatación periférica, sepsis, anafilaxis, antihipertensivos y anestesia. La siguiente diapositiva, por favor. Vasoconstricción renal, hipercalcemia, neropinefrina, ciclosporina, anfotericina B, cirrosis con ascitis. La siguiente diapositiva, por favor. Parenquimatosa renal intrarrenal. Son GN agudas y rápidamente progresivas. HTA maligna,
vaculitis, síndrome hemolítico, urémico, púrpura trombótica, toxemia del embarazo y escleremia. La siguiente diapositiva, por favor. En vasos de lesiones, no, lesión de vasos grandes. Ahí tenemos la obstrucción de arterias renales, como son las placas, aterosclerótica, trombosis, embolia. También tenemos la obstrucción de venas renales, como son las trombosis, comprensión. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la necrosis tubular aguda. Ahí tenemos, son causadas por frecuencia de la ira intrínseca. El 70% de los casos son, como ya anteriormente se habló, y también afecta a las células tubulares, como son las renales, desde las lesiones mínimas, necrosas o cortical. La siguiente diapositiva, por favor. Fisiopatología prerrenal. Ahí tenemos tres fisiopatologías. En ellas son cuando la presión renal se encuentra comprometida, lo que es con las reacciones hormonales y estímulos nerviosos. También tenemos la condición de disminución del flujo de la orina y la eliminación del cloro y sodio por los riñones. Orina más concentrada en solutos de desechos, como son la urea, creatinina, fosfatos y amonio. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Insuficiencia renal. Ahí tenemos tres ejemplos, por ejemplo, como pueden ser, si el volumen de la orina baja el 50, no, perdón, no son ejemplos, son introducciones. Si el volumen de la orina baja de 500 mililitros en 24 horas, aunque el riñón funcione correctamente y concentre al máximo de su capacidad. Otra es, no se conseguirá eliminar todas las sustancias y desechos. También es al revertir la causa, esté vuelta a situaciones de lo normal. La siguiente diapositiva. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Shirley Elizabeth Torres Pérez y continuaré con la exposición con fisiopatología ira renal o intrínseca. Ahí tenemos la hiperperfusión renal muy severa, un daño hipóxico y oxidativo en las células tubulares renales. De ahí deriva la pérdida de polaridad, necrosis y apoptosis celular. Las porciones más susceptibles son las células de la parte recta del túbulo proximal, ricas en peroxisomas, y las del tubo colector. Una vez restaurada la adecuada perfusión renal, el fallo puede requerir días o semanas para recuperarse. La ira intrínseca puede ser oligúrica, anúrica o con diuresis conservada. Fisiopatología porrenal. Los riñones cumplen inicialmente bien sus misiones de filtrar, reabsorber y secretar una absorción al flujo. Este produce oliguria, anuria, el grado de reversibilidad es alto y la función renal retorna con rapidez a los valores iniciales al corregir la causa. Síntomas. Los síntomas más notorios son la disminución del volumen que es diuresis, aunque a veces se mantiene estable, retención de líquidos que causa hinchazón en las piernas, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor u opresión en el pecho, convulsiones o coma en casos severos. Para esto hay que corregir la enfermedad de base, corregir la causa de la ira, evitar complicaciones y un soporte nutricional. La insuficiencia renal crónica es un problema de salud cada vez más importante, debido a la incidencia y prevalencia decrecientes en los últimos años. El diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales para el pronóstico. Doy pase a mi siguiente compañera. Continuando, mi nombre es Candy Tomasa Tapia Cutire. Es la pérdida gradual y progresiva de la capacidad renal de excretar desechos nitrogenados, de concentrar la orina y de mantener la homeostasis del medio interno, causado por una lesión estructural renal irreversible presente durante un periodo largo del tiempo.
Las causas más frecuentes de la insuficiencia renal crónica en la actualidad son diabetes, hipertensión arterial, glomerulopatías, enfermedades de túbulo intersticiales renales, enfermedades hereditarias, enfermedades vasculares. La clasificación es en etapa 1 y 2. Etapa 1 disminuye ligeramente la función renal, daño con 90 mililitros por minuto, que es 1.73 metros cuadrados. Etapa 2, leve reducción y a menudo libres de síntomas, salvo que podrían acompañar al proceso etiológico subyacente de la enfermedad renal. Siguiente, etapa 3 y 4. Etapa 3 es de 30 a 59 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Etapa 4, severa reducción, que es a 15 a 29 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Etapa de preparación para la terapia de reemplazo renal. Las complicaciones más notorias son anemia y pérdida de energía y disminución del apetito, trastorno del estado nutricional, anormalidades del metabolismo y anormalidades de la homeostasis. Etapa 5, establecida la insuficiencia renal es de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Inminentemente terapia de reemplazo renal, trastorno grave de las actividades de la vida diaria, sensación de bienestar, estado nutricional y electrolitos. Culmina un estado urémico en el que se vuelve imposible la supervivencia sin tratamiento de reemplazo renal. Fase compensada. Los tóbulos renales ya no son capaces de absorber la cantidad de agua filtrada en los glomérulos y aparece poliuria, así como los trastornos por la retención de productos nitrogenados y a veces hipertensión y anemia. Fase descompensada. La disminución se acentúa y el riñón pierde la capacidad para concentrar o diluir la orina. La poliuria es constante y puede producirse desequilibrios en la reducción hídrica. Se genera una importante retención de productos nitrogenados y se reduce la excreción de sólido y potasio. Fase terminal. Se produce una importante reducción de volumen de orina, que es la oliguria, y se establece un cuadro de uremia. El tratamiento es prevenir complicaciones, referir a un equipo multidisciplinario renal, monitorización de la dieta, evitar manipulación, control de fosfatos, control de anemia, considerar tratamiento con eritropoyetina, tratamiento con hierro, establecer relaciones de apoyo, establecer control de HB y fósforo, establecer terapia de reemplazo renal, prevenir complicaciones y comorbilidades. La conclusión que hemos llegado nosotros, determinamos la presión hidrostática en el agua variando la profundidad. Se concluye que la fuerza hidrostática tiene una relación no lineal con la altura de la columna del agua que se ejerce sobre la superficie vertical. Esta fuerza crece a medida que la altura del agua incrementa. Se concluye que la fuerza generada sobre una superficie sumergida en un fluido en una función que depende de la geometría de la superficie. Esto se debe a que se generan diferentes distribuciones de presiones en cada superficie, ya que sea una superficie plana o una superficie curva. Y la bibliografía son las que hemos utilizado. Eso sería todo, doctor, y muchas gracias. Ya paraste el video, ¿verdad? Ya, pues ya está, chicas, ya esperemos que de una vez ya, porque ahorita ya no nos queda tiempo.
Gracias.